Buenos días, querida iglesia. Hoy veremos el capítulo 22 de Lucas, desde los versículos 31 al 53. Un pasaje que toca un par de temas que son muy importantes en la comprensión de nuestro caminar. Aparece la negación de Pedro y aparece ahí un tema que no vamos a ahondar hoy, pero que Jesucristo en el fondo aboga por Pedro y lo defiende. Vemos que el enemigo en algún minuto se acerca y quiere afectar la vida de una persona, pero no tiene la capacidad ni el poder de hacer lo que él quiera, sino que está la intercesión de Jesucristo, que nosotros hoy día sabemos que está en el cielo haciendo eso, y que tiene su límite el enemigo, no puede hacer más allá. Y aparece la oración de Jesús en Getsemaní. Y dice, de versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y, puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta frase ha sido tema de bastante discusión y también, por qué no decirlo, de interpretación. Creo que en una mirada sobria y apegada a las Escrituras, una posición mesurada, podemos acercarnos a pensamientos como los que quiero compartir hoy día con ustedes para una mejor comprensión. La comprensión general, o a veces dicha de manera quizás ligera, es que Jesús estaba evitando ese momento. Pero la verdad que a la luz de las Escrituras vemos que es dudoso que Cristo estuviera orando para ser salvado de la muerte física, porque Él estaba dispuesto a morir por el pecado de la humanidad. ¿Cómo sabemos esto? Si podemos ver en Marcos 10:33, dice lo siguiente. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo dice como una declaración. El Hijo del Hombre será entregado, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y lo matarán. Mas al tercer día resucitará. Esto está dicho por Marcos en el capítulo 10, versículo 33. Entonces, desde ese punto de vista y de acuerdo a otras tantas escrituras, es difícil de verdad pensar que Jesucristo estaba tratando de eludir esto para lo cual había nacido. Es más probable, iglesia, que él pudiese haber estado pidiendo ser liberado del castigo, de la separación de Dios, que era la pena máxima del pecado. Cristo pidió que su muerte física fuera aceptada como el pago total por el pecado de la humanidad. Él pidió eso. Sin embargo, vemos que Él también le dice al Padre, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos una rendición. No sea como yo pienso, como yo quiera, sino como tú lo has establecido desde un principio. Entonces, vemos que Jesucristo se entregó a sufrir tanto en la muerte física como aquella separación
que nunca había existido desde la creación del mundo. Siempre habían sido uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese lugar, en la cruz, por primera vez, se rompe esa unidad. Se rompe. Entonces Él se entrega a esa muerte física, a esa separación espiritual con el Padre, para alcanzar la salvación para toda la humanidad. Ese es el corazón de Jesucristo y esta es la verdad esencial, más allá de empezar a encontrar otras interpretaciones. En Mateo 27:46 vemos que Él dice: Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué? Entonces, vemos que Jesucristo tiene un momento con Dios donde Él es abandonado, pero sabemos que su oración fue escuchada porque su Padre lo fortaleció para beber esa copa que había sido asignada. Y aquí mismo, siguiendo en el relato de Lucas 22:39, más adelante dice en el 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahí estaba el Padre, proveyendo desde su reino un ángel para fortalecer al Señor. Y dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, que es el único evangelio que emite este comentario. A causa de la tristeza. Como que uno pudiese quedar con la sensación en los otros evangelios que se quedaron dormidos porque, no sé, pues eran carnales, porque no entendieron. Y puede ser, pero acá dice: a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Les repite lo que les había dicho en el versículo 40. Y ahí está la oración. Tan necesario orar. Jesucristo lo enseñó. Cuando usted ora, evita la tentación. Pero usted no sabe cuál es la tentación. La tentación puede ser extraviarse, perderse. Directamente, quizás no la persona ir al pecado, pero en algún minuto deslizarse. La oración nos previene de la tentación que el enemigo quiere hacer en nuestro caminar. Por eso que como iglesia hemos invitado a toda la congregación que se haga parte de estos grupos de oración que están en las casas de oración, que son los plantíos. Si usted no está en algún plantío, llame a la iglesia para hacerse parte de uno, y como son 4 plantíos, estamos tomando esos 4 plantíos un día de la semana para orar y mantenerse, para no ser tentados, como dice aquí la Escritura. Y el día viernes lo toma el grupo de jóvenes ese día. Entonces, quiero terminar con una escritura en Hebreos 5:7, que dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esa es la verdad. Jesucristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con un gran clamor, pero rogó al que podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Los dejo para que puedan meditar en esta palabra. Gracias, Señor.